Bueno, voy a hablar sobre mi proyecto integrador de este semestre. Trata sobre la modelación hidrológica, hidráulica y la disponibilidad hídrica en el corregimiento de Barragán, utilizando las lluvias, usos agrícolas, usos pecuarios y gestión del acueducto. Mi nombre es Julián Andrés Merchan Henao. Bueno, un contexto rápido del proyecto es que el corregimiento de Barragán se encuentra en la zona montañosa alta del del municipio de Tuluá. Esto hace que, pues, la razón del por qué hacer esos estudios en este corregimiento es que en la parte del acueducto, pues, se cuenta con muy poca información técnica, muy pocos estudios, muy pocos cálculos, ya que, pues, fue un acueducto que se creó hace más de 40 años y fue, pues, con recursos de la misma comunidad que decidieron crear ese acueducto que abasteciera para poder abastecer de agua potable al corregimiento. Y el régimen de lluvias también es muy importante analizarlo, ya que el corregimiento depende de su actividad económica, principalmente es la agricultura, y en la parte pecuaria, la ganadería principalmente son las actividades económicas del corregimiento. Los objetivos que se plantearon es que con la ayuda del software EPANET se analizarán los diferentes factores que pueden influir en pérdidas de carga, en presiones críticas y la eficiencia del acueducto del corregimiento. En las lluvias se realizó un balance hidroclimatológico teniendo datos desde los años 2016 a 2024. Algunos datos a tener en cuenta para los resultados y el análisis. Se utilizó el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico. De ahí saqué diferentes valores que me sirvieron para el software EPANET. Y el cálculo del software se hizo con el método de Hazen-Williams. Se utilizó un coeficiente de 145. Y lo que vemos aquí a la derecha que señalo es un trabajo realizado también con el software EPANET, similar a lo que se estaba haciendo. Entonces me sirvió para guiarme en algunos resultados y en algunos análisis de resultados para mi proyecto. Se construyó un mapa del acueducto desde su boca toma hasta los tanques que llegan al corregimiento. Eso se hizo con ayuda de la persona encargada de manejar el acueducto. Con él se hizo la visita y se fueron tomando coordenadas de algunos puntos importantes como desarenadores, que cuenta con 4 desarenadores en todo el tramo de la tubería, que son 6.500 metros aproximadamente de tubería. Aquí muestro unas imágenes de la boca toma, los desarenadores y los tanques hasta donde llega donde finaliza la red de aducción del acueducto. Son 330 metros de desnivel o 330 metros de columna de agua que se utilizaron para las presiones en EPANEC. Algunos de los cálculos que hizo con EPANEC fueron presiones. Dentro del cálculo que hizo con EPANET se encontraron un punto que debido por una pendiente que tiene la tubería, se encontró un punto pues, de baja presión, de acuerdo pues con la norma la que nombré anteriormente, el RAS. Pues dice que lo mínimo deben ser 10 metros de columna de agua y pues encontré un punto por debajo de ese mínimo que da el reglamento. Pues son algunos puntos que se pueden mejorar y también hay unas presiones, son como dos, tres presiones máximas, aquí se pueden observar. Sobre todo son a lo último, ya terminando casi la red de aducción, hay algunas presiones bastante elevadas, hasta por encima del máximo que dice el RAS, que son de 60 metros y excede como por 7, 8 metros de columna de agua, excede las presiones. También se analizó con EPANET, se analizó el caudal que se calcula con el método Hasse-Williams, que recorre por la tubería, es de un poco más de 8 litros por segundo y pues es un poco similar a lo que con la realidad del acueducto, ya que la persona encargada de manejar el acueducto, los aforos que ellos realizan en el acueducto, están cercanos los valores a lo que se calcula con el software EPANET. Otros de los análisis que se hizo fueron las pérdidas unitarias, pérdidas de carga unitarias, que esos, pues si bien el acueducto pues funciona, es funcional,
tiene bastantes pérdidas de su energía disponible. Son 330 metros de columna de agua y pues utiliza alrededor solamente de un 15%, un 15, un 20% de la energía disponible en el acueducto. En la parte del régimen de lluvias se utilizaron los diferentes datos suministrados por la estación meteorológica del corregimiento, que es una estación meteorológica del IDEAM, y la persona encargada pues me suministró diferente información de esta estación. Se analizaron las precipitaciones, daban precipitaciones anuales promedios de 1543, eso es más o menos el promedio que me dio en estos 8 años. De las demandas hídricas de la zona de estudio se utilizaron pues, cultivos de papa y fresa, se manejaron en hectáreas. Hay que aclarar que pues, se trató de manejar como un promedio durante, o sea, de lo que se siembra en todo el año, en la parte, por ejemplo, del cultivo de papa, ya que es un cultivo de alrededor de 4 a 5 meses de duración, dependiendo pues, de la zona en la que se siembre, o sea, la altura en la que se siembre la papa. Y pues no es un cultivo o sea, que no es un cultivo que se maneje durante exactamente todo el año el mismo volumen, porque hay periodos en los que se siembran mucho más de las 12 hectáreas, pero por lo que se observó en los regímenes de lluvia, pues hay periodos que son de baja precipitación y pues esto limita a los agricultores que puedan hacer siembras en todos los meses del año. Y en los cultivos de fresa, pues también se manejó un poco ya es menor el volumen, el área ocupada es un poco menor. Y se calculó el coeficiente de cultivos, aquí están las diferentes cálculos y la fórmula, da en la papa, pues con esta área, da 720 milímetros al año. Y en la fresa, pues da un poco menor, que son 608 milímetros al año. Los resultados para la evapotranspiración de referencia, que es ET sub 0, se utilizó la ecuación de Penman-Monteith. Aquí en la tabla podemos observar los cálculos, los diferentes valores. Se utilizó un factor de ajuste debido a que hay unos datos que no los proporcionó en su mayoría, pues, o sea, no en su totalidad, no los proporcionó la estación meteorológica porque pues, la persona encargada pues no los tenía, y también porque la estación meteorológica no contaba con un aparato para la humedad relativa de la zona. Entonces se manejó una humedad relativa que se buscó en internet, cuál es la humedad relativa pues con aplicaciones y con páginas, cuál es la humedad relativa que se maneja en el corregimiento. Entonces por eso se utilizó un factor de ajuste. La evapotranspiración de referencia o sea, en un año es de 908.8 milímetros en el año. Es la evapotranspiración calculada con el método de Penman-Monteith. El balance hídrico, eh, pues da un balance positivo. Si bien pues da un balance positivo, pues más adelante doy unas recomendaciones y algunas cosas que se podrían quizás mejorar. Y da, pues, como nombré, pues, una precipitación de 1552 milímetros al año, aproximadamente son el promedio de precipitación en un año en ese corregimiento. Y la evapotranspiración con el método es de 908.8 milímetros, que se utilizó para hacer o sea, es la evapotranspiración base para poder hacer los demás cálculos. Como conclusiones, el análisis hidráulico determinó que, aunque el acueducto de Barragán pues, logra abastecer la demanda actual, presenta elevadas pérdidas de carga en algunos tramos. Sin embargo, aquí quería aclarar algo, que las pérdidas, pues como realizó con Hansen Williams, sobre este tema las pérdidas, entonces habría que analizarlo con otro método, que inclusive pues, se realizó con otro método, pero en dos tramos de la tubería, y pude observar que Hansen Williams da unas pérdidas muchísimo más altas que con otros métodos, pero pues generalmente el método que utiliza porque pues da un factor más de seguridad al momento de realizar un acueducto, una tubería, pues da un factor mucho más alto digamos, de seguridad, de que no vayan a ocurrir accidentes
de pronto que estalle la tubería o demás accidentes que puedan ocurrir. Tramos con presiones fuera de la normativa, pues como nombré en los resultados, hay unas presiones altas y pues se requieren algunas mejoras, modernización de la red y pues hay muchas mejoras, en realidad hay muchas mejoras porque es un acueducto de más de 40 años y en realidad pues hay muchas mejoras que se pueden realizar. Y en el balance hidroclimatológico se evidenció pues el corregimiento es un de clima frío, pues que está muy cerca en zonas de páramo, pues cuenta con con una buena precipitaciones al año y pues con los cultivos que se manejan, pues o sea, es capaz de abastecer. Sin embargo, cabe mencionar que en los meses más secos, por ejemplo, meses de agosto, que son meses de menos precipitaciones, pues lo que nombraba durante la exposición, que no en todos los meses pueden los agricultores sembrar debido a que la mayoría de los agricultores cuentan eso, dependen de las precipitaciones. Muy pocas fincas, muy pocos agricultores cuentan con sistemas de riego por aspersor. O sea, aspersores generalmente los que utilizan, entonces muy pocos agricultores cuentan con estos sistemas y los que cuentan pues tienen muy poca disponibilidad de agua para poder hacer funcionar varios aspersores, entonces eso limita la producción agrícola en el corregimiento en algunos meses, entonces esas son una de las conclusiones. Y como último quería aportar que hay oportunidades de mejora encontradas en el corregimiento, esto debido a una relación entre el acueducto y las precipitaciones, perdón, sí, entre el acueducto y las precipitaciones hay una cierta relación, y es que durante la elaboración del plano del acueducto y todo, se evidenció pues que se pierden, o sea, no es que pierdan, pero hay un sobrante de alrededor de 200.000 litros diarios en el acueducto. Y pues no se utiliza porque pues no se requiere como tal en el corregimiento. En el corregimiento, pues esa agua sobra, son alrededor de 200.000 litros diarios que sobran de agua. Y pues como una propuesta que se podría de mejora o a un posible proyecto, es crear un distrito de riego o sea, que pueda almacenar agua para que en los meses de bajas precipitaciones o que ahí no hay, que hay pocas, sí, hay bajas precipitaciones, sería principalmente, pues puedan los agricultores, pudieran en estos meses sembrar normalmente, digamos como si lo hicieran en meses de más alta precipitación, y esto ayudaría pues económicamente a la región, a generar pues más empleo, movería más la economía en la región. Otra razón es que también, como he nombrado, pues hay muy pocos agricultores que cuenten con sistemas de riego, porque pues la mayoría del agua que cuentan en sus fincas, la mayoría pues lo utilizan para el consumo humano o para sus animales, para la parte pecuaria. Entonces esa es una de las oportunidades mejoras que yo propongo y que pude encontrar en el proyecto.